Hola mis queridos y mis queridas Aries, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para ti. Vamos a hablar con tus guías espirituales, con tus ancestros, con tus maestros para ver qué te dicen en este día de hoy. Esta lectura llegará a tus ojos y tus oídos cuando realmente tú lo necesites. Si tu signo solar, Venus, ascendente, lunar es Aries, esta es tu lectura. O si la persona de tu interés es Aries y la quieres stalkear, también es tu lectura. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te dejaré un like y un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. También te quiero invitar a que te suscribas con todas las campanitas, me dejes un like, un comentario y me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. De esa manera me apoyas a seguir adelante. Bueno, te dicen que vas a estar a salvo, Aries, a salvo de arpías, a salvo de personas que van a querer dañarte, tanto física como económicamente, emocionalmente. Hay ángeles y arcángeles a tu alrededor con una luz tan fuerte que hacen que esas arpías caigan a tierra. ¿Listo? Si ves, estas 3 arpías aquí están cayendo a tierra gracias a la luz que tiene este ángel y especialmente a la luz que tú tienes en tu interior. Todos la tenemos, todos, generalmente todos en este planeta. El 99.9999% de los habitantes de las almas que estamos aquí tenemos esa luz poderosa con la cual podemos contrarrestar cualquier tipo de brujería, hechizo, envidia, negatividad, malas palabras, malos pensamientos. Todo eso nosotros lo podemos contrarrestar con nuestra luz, con nuestro amor y con nuestra fuerza también. Te invitan muchísimo en estos días a hacerte un viajecito, un viaje de descanso, si es en pareja, tu relación que tal vez se está viendo afectada por estas personas, por malas personas que están queriendo acabar con la relación, como que cortar los lazos entre ustedes dos a punta de chismes, a puntas de malas palabras, malos entendidos. Aléjense de esas personas, se pueden ir un día, 2 días o unas horas a alguna finca, al mar, al río, al bosque, donde ustedes puedan hacerlo y estar los dos juntos, bueno, y hablar y especialmente alejar estos personajes. No importa si es familia, no importa si son amigos muy cercanos, pero mira, a veces nuestros peores enemigos los tenemos cerca de nuestro corazón, los tenemos cerca de nuestra casa. Bueno, y alejarse es la mejor oportunidad para poder tomar mejores decisiones y ver el panorama de una manera totalmente distinta, totalmente diferente. Si estás soltero y soltera y son personas a tu alrededor que te tienen a ti asfixiado, asfixiada, especialmente en cuestiones laborales, también lo puedes hacer, por ejemplo, fin de semana y sales de descanso, el día que tengas de descanso, te vas a algún lugar, ya sea con amigos, ya seas tú solo, tú sola, pero vete a algún lugar donde te puedas relajar, donde puedas tomar aire, respirar y tomar buenas decisiones, porque te dicen que busques un trabajo liberador, un trabajo donde tú no te sientas oprimido, oprimida. Tal vez no puedes salir de ahí corriendo ya mismo, si lo puedes hacer, maravilloso. Si no lo puedes hacer, comienza a buscar otras opciones de trabajo para que tú puedas desempeñarte y como que desarrollarte como persona, como profesional, como empresario, como artista, como artesano, como arquitecto, como técnico, como lo que sea, pero busca un lugar donde realmente te sientas valorado, valorada y puedas salir adelante con tu vida realmente. Mira, el alejarte o alejarse ustedes dos los va a llevar a mirar como que una luz, esa luz que yo te digo que está dentro de cada persona, le ayuda a uno. El silencio, el no redes sociales, el no celular, por algún tiempo, por algunas horas al día o minutos al día, te pueden ayudar muchísimo a centrarte en ti mismo, a concentrarte, porque mira, las redes sociales son bonitas, son maravillosas, pero es que nos distraen al 100%, nos distraen de lo que queremos, de lo que amamos, y cuando nos damos cuenta hemos estado horas ahí sumergidos, literalmente sumergidos ahí, y no te digo que no lo hagas, hazlo por unos minutos al día, o por una hora al día, o algo así, o media hora, como tú decidas.
pero no lo hagas todo tu tiempo libre, porque si no, vas a perder ese tiempo para dedicártelo a ti, para dedicártelo a tu familia, para dedicarlo a tus sueños, a tus proyectos, a tu crecimiento, a hacer ejercicio, a visitar amigos, amigas, cosas que son buenas para ti personalmente, mi querido y mi querida Aries. Me hablan acerca también de tu salud física. Mucho cuidado con eso, ¿no? No le tengas miedo a ir a un médico, a veces como que eres como muy renuente a ir y hacerte checar y quejarte de la cita, quejarte de tomar pastillas. Bueno, a veces es necesario hacerlo y agradecerle a Dios que existen ese tipo de cosas para que nos ayuden, pero también ayúdate a ti mismo, ¿no? También existe Madre Tierra con su herboralia, existe la meditación y muchísimas otras técnicas alternativas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud física, emocional y espiritual. También te invita muchísimo a hacer ejercicio, a alimentarte bien, lo mejor que tú puedas, eh, a ser más activo, más activa durante el día y no quedarte sentado eh, todo el fin de semana. Bueno, sí te puedes dar permiso algún fin de semana de quedarte acostada en tu cama, viendo televisión y todo eso, pero que no sea una costumbre, que no sea todo el tiempo, que sea, dite tú, una vez al mes o del fin de semana dedicar unas horas a eso, pero no todo el fin de semana, también dedicarlo a hacer ejercicio, a estar con la familia, a cocinar con otras personas, a hacer eso que es tu hobby, a estar con tus mascotas, con tus hijos, con tus amigos, bueno, algo que te llene a ti realmente. Bueno, mi querida Aries, hay una situación con una persona muy cercana a ti, alguien con quien tú has discutido bastante, puede ser tu pareja, puede ser alguien muy cercano a ti y te ha salido de casillas. Es momento de analizar esa pelea que tuviste con esa persona y ver qué errores tú cometiste, pedir disculpas y si puedes sanar esa relación, sánala y si no, pide perdón de todas maneras, resana lo que tengas que resanar, pero no te quedes con esa ira, con esa rabia ahí contenida. Esa pelea no es como estresante estar así de esa manera. Hay algo del pasado que viene a tu vida, pero es algo totalmente positivo, una persona o una herencia, algo que estaba pendiente que el universo te lo entregara a ti, viene, llega ya mismo, eso como algo imprevisto en tu vida y que te va a llenar de muchas cosas buenas, diferentes. Cuando llegue esa prosperidad, porque llega a tu vida definitivamente, no te olvides de esas personas que estuvieron contigo en los momentos difíciles, en tus momentos de oscuridad, en los momentos en los que tú no eras nadie, no eras nada para nadie y que te menospreciaron y que te hicieron a un lado. Va a ser toda esta situación un giro total de 180 grados en tu vida, no solamente por la cuestión económica, no, sino porque vas a caer en cuenta de muchas cosas y vas a tener la suficiente tiempo, tranquilidad, espacio y certeza de que puedes hacer cosas diferentes, cosas distintas. El dinero no da la felicidad, te lo digo que no, solito no, pero sí te da la tranquilidad para hacer otras cosas distintas, para ayudar a personas que lo necesitan, para estudiar, para sanar, para muchas cosas que tú necesitas y que todos necesitamos en determinado momento. Entonces, no te olvides de esas personas que estuvieron contigo cuando no eras nada, cuando no eras nadie y, y como que ayuda a esas personas, a esos personajes. Esta carta me habla de ese disgusto que tú has tenido con esas personas, con ellos. Mm, hay alguien que va a oponerse a que a ti te den eso, a que te devuelvan eso que te decía antes, se va a oponer así rotundamente esa persona, eh, pero mira, llega a tu socorro, llega a tu auxilio otra persona totalmente que te va a defender a ti, que te va a ayudar con esa cuestión, porque la persona que se opone es una persona bastante egoísta, es una persona que lo quiere absolutamente todo para él o para ella y no quiere soltar absolutamente nada. Si esa persona te pelea, te discute, te pone abogado, tal cosa, y es algo que tú tienes derecho legal de reclamar o de que a ti se te ha dado, recíbelo, listo. No te sientas culpable de que el universo te dé aquello que tú siempre has
que ha sido para ti. O sea, lo que es de uno se lo guardan, ¿listo? Así se demora en tiempo en llegar, pero a que se lo guardan, se lo guardan. Y lo que tú tienes o te van a dar por derecho propio, por derecho divino, tú debes recibirlo. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles también. El arcángel Metatrón. Sigue tus sueños, solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Espera que sucedan oportunidades milagrosas, lo que te estoy diciendo, viene un milagro para ti, porque así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo recibida, solo tienes que prestar atención. Arcángel Metatrón, pídele a él que te ayude, que te oriente y que te abra los caminos para que lleguen a tu vida esas oportunidades maravillosas. Bueno, mis queridos y mis queridas Aries, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad.